Hola. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al evento del webcast en español, manejando dispositivos móviles con Microsoft Endpoint Manager. Hoy tenemos una agenda bastante interesante con diferentes oradores que nos van a presentar diferentes temas muy interesantes sobre el producto de Microsoft Endpoint Manager. El enfoque de hoy va a ser sobre cómo podemos manejar los diferentes dispositivos en el portal de Endpoint. Aquí tenemos diferentes oradores. Tenemos con nosotros Cristina Osorio, que nos va a presentar diferentes temas. Tenemos también como orador David Díaz, tenemos como orador Jesús Morales, Carlos Britos, y dentro de nuestro QA tenemos a Matías Rodríguez y este servidor Santos Martínez. Durante el evento, por favor, cualquier duda, pregunta que tengan sobre el concepto que vamos a estar hablando, por favor, utilicen la sección de QA en su portal de Teams, donde ustedes van a poder realizar las preguntas y vamos a poder contestar esas preguntas durante el evento en vivo. Durante el día de hoy, una vez que nuestros diferentes oradores hayan presentado sus diferentes temas, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con este servidor. Así que si estamos listos, Cristina, puedes presentar tu pantalla y arrancamos con el evento en el día de hoy. Cristina. Sí, un segundo porque la presentación acaba de cerrarse. Si alguno de vosotros puede presentar, por favor, porque mi PowerPoint ha muerto. No hay problema. A ver, nada, un segundito porque ya, a ver, está cargando de nuevo, lo siento. A ver. Eso es lo bueno de hacer eventos en vivo, así que ya vemos que no está nada Sí. grabado. Sí, sí. No, ha sido curioso porque se ha cerrado justo ahora la presentación que estaba. Un segundito, que está volviendo. No sé si alguno de vosotros tenéis la oportunidad de presentar, igual podemos ir más rápido. Y no hay problema, creo que Jesús también tiene la presentación ahí. Si Jesús, si puedes mandar el contenido también a la sesión, yo lo envío como reemplazo acá. Claro que sí. Listo, puedes pasar a la siguiente slide. Ya lo estamos viendo en vivo. Excelente. Como les mencionamos, tenemos un gran equipo listo para presentarles en el día de hoy, junto con nuestro sponsor oficial, Gaby Arrevillana Santos. Así que con eso comenzamos. Cristina, puedes arrancar Sí. con tu sesión. Sí, muchas gracias. Jesús, igual me puede dar ahí el control y voy pasando yo misma. Ahí voy. Vale, si no me pasas tú a la siguiente slide, sin problema. Muchas gracias. Entonces, como ya sabéis, hace poco hicimos otra sesión en la que nos concentramos sobre la parte de gestión de aplicaciones en dispositivos móviles. En esta parte nos concentramos mucho en el manejo de aplicaciones sin importar si el dispositivo estaba enrolado en Intune o no estaba enrolado en Intune, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a centrar en otra parte que es el enrolado de dispositivos móviles. No solo eso, sino también queremos daros la ayuda para decidir si decidís enrolar los dispositivos en Intune o no, cuáles son los motivos por los que podríais escoger enrolar un dispositivo en Intune y si decidís hacerlo, cómo
cómo llevarlo a cabo, cómo enrolar los dispositivos, cómo crear esas directivas de configuración y conformidad en Intune, cómo hacerle llegar las aplicaciones y luego también hacerle un seguimiento a esos dispositivos y a lo largo de su vida y algunos problemas, digamos, consejos para la resolución de problemas. Terminaremos la sesión también con nuestro compañero Carlos Brito, que es experto en Intune para educación y nos hablará de Intune en ese sector. Jesús, pasamos a la siguiente. Antes de comenzar con la presentación, sí que nos gustaría, si podéis rápidamente escanear este código QR o entrar en la URL que os ponemos ahí arriba, porque queríamos hacer una pequeña encuesta muy rápida sobre, estamos interesados desde qué lugar del mundo nos estáis escuchando, así como conocer un poquito en qué situación, digamos, de gestión de dispositivos móviles estáis. Entonces, así a los que rápidamente les haya dado tiempo a escanear el código QR, Jesús, pasamos a la siguiente slide. Y si no os ha dado tiempo, podéis entrar en polef.com, memesp, y veréis que os sale la pregunta de qué lugar os unís. Luego veremos esas respuestas que nos interesan muchísimo. Jesús, ¿puedes pasar a la siguiente? Bueno, tal como os comentaba anteriormente en la introducción, en la última sesión hablamos del manejo de aplicaciones sin importar el estado de gestión del dispositivo, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay situaciones, especialmente cuando los dispositivos pertenecen a la empresa, que puede interesarnos el gestionar el dispositivo completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el objetivo normalmente de enrolar estos dispositivos es tener una cierta estandarización para asegurar el funcionamiento de herramientas corporativas, como por ejemplo certificados, Wi-Fi, VPNs, etcétera, o unas medidas mínimas de seguridad definidas por la empresa, ¿no? Una misma lógica podría aplicar para el forzado de aplicaciones. Eso solo lo podremos hacer si el dispositivo está enrolado en Intune, ¿no? Entonces, digamos que lo que yo quiero que os quedéis en mente y la mayor diferencia, las preguntas que nos tenemos que hacer para decidir si tenemos que enrolar el dispositivo en Intune o no, sería, ¿necesito gestionar la configuración del dispositivo y su conformidad? Si la respuesta es sí, necesitamos que el dispositivo esté enrolado en Intune. ¿Necesito forzar aplicaciones en esos dispositivos? Pues de nuevo, si la respuesta es sí, entonces necesito enrolar ese dispositivo en Intune. Y para eso habíamos preparado también otra pregunta, si pasa Jesús a la siguiente slide, sobre si utilizáis MDM ya en vuestra empresa o si utilizáis solo MAM, ¿vale? Ok. Vale, chicos. Y con esto le paso la palabra a David, que nos va a explicar cómo enrolar los diferentes dispositivos en Intune. Muchísimas gracias, Cristina. Hola a todos, buenos días o buenas tardes, depende de dónde estéis. Mi nombre es David Herraiz, soy Program Manager en el equipo de ingeniería de Intune. ¿Podemos pasar a la siguiente slide, por favor? La pregunta es cómo se enrolan los dispositivos. Tal y como os ha comentado Cristina, hay escenarios en los que necesitamos tener una relación estricta con los dispositivos para poder hacer despliegue específico de aplicaciones o de políticas. Os vais a dar cuenta que a lo largo de todas las slides utilizamos terminología dependiendo de los diferentes puntos en los que se habla español, ¿verdad? Igual que usamos enrolar, también usamos inscripción. El objetivo es inscribir los dispositivos que tenemos en nuestra organización dentro de Intune, ¿vale? Utilizamos MDM, Mobile Device Management. Ese es el abanico o el paraguas de la tecnología que estamos usando. Para ello lo que hacemos es exactamente eso, establecer una relación entre el usuario, el dispositivo y el servicio en sí, ¿verdad? Podemos hacerlo de varias formas, por supuesto. Puede ser una forma uno a uno o una forma masiva. Entonces,
Dependiendo de los tipos, de la forma en la que vayamos a realizar esta inscripción, tendremos una serie de opciones que el servicio nos dejará llevar a cabo u otras, ¿verdad? Si podemos, por favor, pasar la siguiente slide. Vamos a ver, a grandes rasgos vamos a entender qué significa esto de la inscripción, ¿verdad? Pues, por un lado tenemos, a la izquierda tenemos nuestro Business Manager responsable, ¿de acuerdo? Tenemos una serie de dispositivos en el centro. Microsoft Intune es la plataforma, el servicio que nos va a permitir llevar a cabo todo esto. Y a la derecha del todo tenemos los diferentes dispositivos. Tenemos algo parecido a una tablet, una computadora, un laptop, etcétera, ¿verdad? Si podemos, por favor, pulsar un par de veces en la slide. La idea es sencilla. El Business Manager, a través de inscribir estos dispositivos y distribuir los dispositivos a los usuarios, Intune se encargará de, una vez se hayan establecido las políticas necesarias, se encargará de hacer una distribución de esas políticas y manejar esos dispositivos. Como algunos ejemplos, ¿verdad?, de los típicos escenarios que vamos a encontrar, pues por un lado podemos tener situaciones o escenarios como restaurantes en los que nos encontraremos con ciertos tipos de dispositivos que serán manejados de una forma específica, o un colegio en la que, por ejemplo, Carlos nos va a poder dar más detalles más adelante, o a lo mejor en una tienda, dispositivos que tenemos al alcance de la mano, tanto los administradores de la tienda o los empleados de la tienda, como a lo mejor dispositivos que están al alcance de los compradores, de las personas que van a comprar, para poder tener acceso a contenido de la tienda, etc. Entonces, hay diferentes formas de inscribir los dispositivos, como hemos comentado. La verdad es que hay muchas, hay bastantes. No es un número loco, pero hay bastantes. Entonces, en esta sesión lo que hemos querido es enfocarnos en los dos escenarios más comunes o los dos tipos de dispositivos más comunes, que serían iOS y Android. Entonces, si podemos, por favor, pasar a la siguiente slide. En el caso de iOS, tenemos más o menos estas dos posibilidades, ¿verdad? B, Y o D, Bring Your Own Device. Trae tu propio dispositivo. El dispositivo es propiedad del usuario, pero tiene que poder tener acceso a elementos corporativos. O a la derecha del todo tenemos lo que sería Corporate Own. Significa que la empresa es propietaria del dispositivo y como tal es responsable end-to-end del dispositivo. Entonces, si miramos de izquierda a derecha, nos vamos a encontrar con que tenemos, por un lado, una aplicación de la iOS de una forma administrada, ¿no? Hay protección a nivel de protección de datos a nivel de la aplicación, con políticas que se aplican a nivel de aplicación, pero no hay una gestión completa, ¿verdad?, del dispositivo. El dispositivo está más libre, más dentro del control del usuario. Si nos movemos un poco más hacia el centro, tenemos una inscripción basada a nivel de usuario, ¿no? Una inscripción basada en usuarios a través del portal de empresa. Está más equilibrada la comodidad y la privacidad entre lo que es información del usuario y lo que es información empresarial. Y luego, si movemos más aún a la derecha, nos encontramos con que tenemos dispositivos ya más administrados o más bajo el control empresarial, en los que el primero sería uno basado en el portal de empresa también, en el que podemos empujar tanto políticas como aplicaciones y podemos hacer un control del cumplimiento de esas políticas. ¿De acuerdo? El lado más corporativo o más restrictivo, vamos a decir, desde el punto de vista del usuario normal de calle, sería el que tenemos ya con un corporate own totalmente manejado por la corporación, en el que es un modo supervisado, hay controles de supervisión, podemos utilizar programas corporativos, como por ejemplo los de Apple, etcétera, ¿verdad? Y tenemos la capacidad de incluso llegar a bloquear esos dispositivos para un uso único. Los típicos ejemplos que podemos encontrar aquí son kioscos, cuando llegamos a una pantalla en la que tenemos 5 opciones, 6 opciones, seleccionamos una de ellas, la que más se alinee con la pregunta que se esté haciendo y ya está, y esa es la acción. Y como vamos a pasar a Android, pues si miramos desde el otro lado, ¿no? El otro tipo de escenario que tenemos es Android. En Android, como podéis ver, hay más opciones, ¿verdad? Por favor, Cristina, si eres tan amable de hacer un clic, por favor. Perfecto, gracias. Tenemos estas 6 opciones, pero
desde el principio hay que decir, la primera opción, la administración de dispositivo pura, es un elemento que ha estado disponible durante mucho tiempo. Lo único que con la aparición de Android 10, Google está recomendando y está desaprobando la utilización de este modelo de administración. Por lo tanto, sí queríamos dejároslo ahí. Creemos que es importante que se conozca que existe o existía esta posibilidad, pero vamos a empezar a trabajar un poco más hacia la derecha. Tenemos de izquierda a derecha, sería cuanto más personal sea el dispositivo hasta cuanto más corporativo sea. La idea es quién es el responsable, quién es el verdadero propietario del dispositivo, ¿no? Pues la primera que tendríamos sería políticas de protección de aplicaciones, que ya habíamos comentado antes y que hemos visto en otra sesión, en el que toda la gestión se realiza a nivel de aplicación. No hay condicionantes, es bastante ligero, muy potente, pero bastante ligero. El siguiente paso sería un perfil del trabajo hacia el centro de la pantalla, en el que estamos hablando todavía de dispositivos personales, pero estos dispositivos tienen un perfil separado para las aplicaciones y la información relacionada con el entorno de trabajo, el entorno empresarial. Es muy importante entender que gracias a esto se pueden crear compartimentos de información, que podemos hacer que no se pueda compartir información de un compartimento a otro, lo cual nos asegura que la información empresarial queda siempre protegida y podemos evitar situaciones de fuga de información, que últimamente es un tema muy crítico. Hay afinidad a nivel de usuario, por supuesto, y necesitamos una versión 5.1 superior. Siempre, por supuesto, es recomendable una versión superior a la mínima que ponemos aquí, pero bueno, ese sería el límite inferior. Si pasamos un grado más hacia la derecha, como veis, ya entramos en la parte de corporación, ¿verdad? Entonces, en este caso sería el caso contrario, es el efecto reflejo. Tenemos un perfil de trabajo, tenemos una gestión de dispositivo corporativo, o sea, el dispositivo ahora es propiedad de la empresa. Lo único que sí que tiene un perfil específico e independiente para el nivel personal, datos o aplicaciones a nivel personal. Es una de las opciones más normales para aquellos escenarios en las que, bueno, si la empresa tiene un set de dispositivos que quiere poner a disposición de los trabajadores y quiere permitir que los trabajadores puedan hacer un uso también a nivel personal, es uno de los elementos, una de las configuraciones más comunes que podemos ver. Es importante entender que, al contrario del perfil de trabajo, ¿verdad? El tipo de inscripción que veíamos anteriormente, en este caso es necesario realizar un factory reset. Factory reset significa volver a iniciar el dispositivo tal y como venía de factoría o de la fábrica. Esto significa perder la información. Es siempre muy importante que cuando estamos decidiendo qué perfil de trabajo o qué perfil de inscripción queremos usar, tener en cuenta factores como este porque eso afecta al usuario final siempre. Y bueno, aunque no intento, por supuesto, ir destilando todas las slides, sí que es importante entender por las diferentes opciones que tenemos ahí. El siguiente elemento sería en cuanto a un dispositivo completamente manejado. Significa que el dispositivo es corporativo, pertenece a la empresa y además está inscrito con una cuenta de usuario, ¿verdad? También requiere un factory reset. Tenemos diferentes opciones, incluso tenemos, como teníamos también en el de trabajo, en el perfil anterior, podemos hacer la inscripción a través de un QR, facilitando y agilizando mucho el modelo. Y por último, que sería el ámbito más corporativo, el más específico, sería un dispositivo completamente 100% dedicado. Es un dispositivo que se dice corporativo, no tiene cuenta, se suele utilizar muchísimo en entornos como kioscos o dispositivos compartidos. También requiere hacer un reseteo a nivel de factoría y también podemos utilizar métodos para hacer despliegues un poco más automatizados. Entonces, a alto nivel, dentro de estos dos tipos de dispositivos, que son los más comunes que solemos encontrar en nuestros clientes y en el mercado, estas serían las diferentes opciones que tenemos ahora mismo para manejar los dispositivos dependiendo del nivel de control que se quiera tener sobre ellos, asimismo el nivel de capacidades o de características que queramos tener sobre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, os voy a pasar, creo que ahora es Cristina, en
cómo se crean las directivas de configuración y de conformidad de los dispositivos, que basado en los tipos de dispositivos que tenemos y cómo los gestionamos, os va a dar muchísima información de las opciones que tenemos. Cristina. Muchas gracias, David. Gracias. Voy a intentar de nuevo a compartir mi pantalla. Espero que esta vez salga bien y no se cierre. Como decía el compañero David, una vez que el dispositivo ya lo tenemos enrolado o inscrito, ese dispositivo ya es conocido como gestionado por Intune. Y en ese momento es cuando necesitamos crear los perfiles de configuración, los perfiles de conformidad y asignar las aplicaciones para la gestión de ese dispositivo, ¿no? Yo a continuación os voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace esto en Intune. Os vamos a guiar paso a paso, como decíamos en la introducción, en cómo hacer esta configuración. Pero, por supuesto, esto va a ser simplemente un ejemplo para ver cómo se hace y luego cada uno de vosotros tendría que escoger los diferentes settings que tienen sentido para vuestra organización, ¿vale? Vais a ver, y sí que quiero que prestéis atención cuando os muestre los ejemplos, que hay diferentes settings o diferentes configuraciones que se pueden hacer para Android y para iOS, así como diferentes configuraciones también que podrán aplicar para los distintos tipos de inscripción de los dispositivos, ¿vale? Como ha dicho mi compañero David antes, lógicamente vamos a tener mucho más control en un dispositivo que es completamente gestionado por la empresa que en un dispositivo que consideramos, pues a lo mejor solo como personal y decidimos gestionar solo, en el caso de Android, por ejemplo, el perfil de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la parte de gestión de configuración. En este ejemplo, podéis ver en la consola que tenemos por una parte la parte de directivas de configuración y luego también tenemos la opción de ir a cada distinto sistema operativo y crear los perfiles de las directivas de configuración desde ahí, ¿no? En este caso, voy a ir al apartado de Android y crear una directiva de configuración desde este punto. Nos da la opción de escoger Android Enterprise, que es el modo de enrolado o de inscripción soportado por Google, por Android. Y aquí ya podéis ver que hacemos una distinción entre los dispositivos que son personales con perfil de trabajo y los que son gestionados por empresa, completamente gestionados. En este caso, os voy a mostrar la configuración de dispositivo para un dispositivo que está que son gestionados o que son corporativos, Android en este caso, ¿vale? Os voy a mostrar aquí un poco las configuraciones que tenemos y sobre todo mi objetivo, como decía anteriormente, es que os deis cuenta que vamos a tener una serie de ajustes o de settings que van a aplicar dependiendo de cómo yo haya enrolado o inscrito ese dispositivo con Intune. Entonces, si por ejemplo estáis configurando un dispositivo dedicado para unas solas aplicaciones, sabéis que tenéis que ir a una parte de la configuración, o si es un dispositivo que va a ser utilizado por un usuario, pues os podéis ir a la parte de Fully Managed, todo lo que aplica Fully Managed para usuario, ¿vale? Una de las configuraciones que vemos bastante frecuentemente es la parte de, por ejemplo, asegurarse que el PIN tiene una mínima, un mínimo número de dígitos, ¿no? Entonces, os enseño aquí cómo crearlo. Si veis aquí, el flow de creación de la directiva es igual que el resto de los objetos que tenemos en Intune. Vamos a tener que hacer una asignación, un grupo de usuarios, en mi caso, o escoger todos los usuarios y completar la creación. Y luego, por supuesto, en cualquier momento podemos volver y modificar la política de configuración. ¿De acuerdo? De la misma manera va a funcionar para iOS. En el apartado de iOS podemos ir a los perfiles de configuración o directivas de configuración y escoger las diferentes opciones que tenemos, ¿vale? Aquí podéis ver que no tenemos una distinción entre un dispositivo iOS enrolado con el programa ABM, como comentaba David, o un dispositivo que se ha enrolado directamente con el usuario haciendo login en el Company Portal, pero
cuando entramos dentro de los settings en particular, ahí sí que vais a ver que hay ciertas configuraciones que van a aplicar solo si el dispositivo ha sido enrolado a través del programa DEP o ABM. Antiguamente se llamaba DEP, ahora ABM, ¿vale? Entonces, dependiendo del caso que hayáis escogido, vamos a tener más opciones o menos, ¿no? En el caso de dispositivos que son completamente gestionados, vamos a tener, lógicamente, más opciones, ¿vale? Como decía David antes, de menos personal a más personal. Y en este caso, pues os quería enseñar simplemente a hacer la misma configuración que habíamos hecho para Android. Con esto no quiere decir, y no quiero que os quedéis con el mensaje, que todo lo que se puede hacer en un sistema operativo se puede hacer en el otro, porque obviamente tenemos dependencias de lo que el sistema operativo nos permite configurar, pero el resto del workflow de creación de la directiva sí que sería lo mismo en la asignación y la revisión y creación. ¿De acuerdo? Esta parte es la parte de directivas de configuración, es decir, cuando queremos forzar un setting en los dispositivos. Pero luego tenemos otra parte que es la parte de directivas de conformidad. Directivas de conformidad son las reglas o, digamos, las políticas que las directivas que vamos a definir para asegurarnos que nuestros dispositivos cumplen con unos requisitos mínimos que nosotros consideremos, ¿vale? En el mismo apartado, en la parte de devices o de dispositivos de la consola, podéis ver que tenemos la parte de compliance policies, que serían las políticas de conformidad, y también podemos decidir ir al sistema operativo en concreto y crearla desde ahí. ¿De acuerdo? Entonces, muy similar a lo que teníamos antes, debemos de escoger de nuevo si el dispositivo Android, en el caso de Android, era personal o corporativo, porque también vamos a tener diferentes opciones, como es lógico, como decíamos anteriormente, ¿vale? Por ejemplo, tenemos integración con Defender for Endpoint Mobile. Podemos leer esas señales y decir si, por ejemplo, el dispositivo está marcado con un nivel de riesgo mayor de medio, vamos a considerar ese dispositivo como no corporativo. O, por ejemplo, la versión de sistema operativo mínima, que es algo que vemos también bastante comúnmente siendo configurado, ¿vale? Como podéis ver aquí, igual aquí me paro un segundito más, porque como podéis ver aquí, podemos escoger la acción que vamos a hacer con ese dispositivo si no es conforme con las reglas que hemos definido, ¿no? Normalmente lo que vemos más comúnmente sería el marcar el dispositivo, que es lo que viene por defecto de todas maneras, marcar el dispositivo como no conforme directamente, inmediatamente. Esto nos va a permitir después poder hacer un reporte de dispositivos que no están conformes con las, digamos, con las directivas de la empresa y poder o remediarlos o por lo menos tener controlados los dispositivos que no están requiriendo eso, o sea, que no están siguiendo esas directivas. Entonces, súper importante que al menos lo estemos marcando como no conformes directamente. Y con esto concluyo el paso 2, que sería las directivas de configuración y directivas de conformidad, ¿de acuerdo? El siguiente paso lógico en nuestro camino para gestionar los dispositivos móviles sería el despliegue de aplicaciones, ¿vale? Quiero remarcar una de las cosas que había dicho antes en la introducción, que de la misma manera que, por ejemplo, para tener las directivas de configuración y de conformidad, yo necesito que ese dispositivo esté inscrito en Intune, si yo quiero desplegar aplicaciones de manera requerida a esos dispositivos, necesito que mi dispositivo esté enrolado en Intune. Entonces, esta es una de las diferenciaciones también entre tener el dispositivo enrolado y no. A mí, sinceramente, me llevaría 30 segundos explicaros cómo crear una aplicación en Intune y asignarla y desplegarla a un dispositivo o a un usuario. Pero, sinceramente, se quedaría bastante corta la explicación en el sentido de que yo quiero que podáis sacar todo el provecho y todo el valor de estar utilizando Intune
con respecto a utilizar otro MDM, ¿no? Y la integración más, o sea, el valor más potente que tenemos nosotros es la integración nativa que tenemos con Azure AD. Entonces, a mí me gustaría que sacaseis todo el partido y compartiros unas mejores prácticas de cómo nosotros vemos que nuestra historia es mucho mejor al tener integrado Azure AD con nosotros también, ¿no? Y tener también la parte de política de protección de aplicaciones que Intune, que podemos ofrecer desde Intune, ¿vale? Entonces, yo ahora voy a enseñaros cada uno de estos pasitos y cómo uno con otro se va, digamos, entrelazando y por qué tiene sentido, ¿vale? Haremos un recap al final de los 4 pasos. Entonces, como decía, la parte de crear y asignar una aplicación es realmente sencilla. Nos iríamos a la parte de aplicaciones en el sistema operativo que estamos buscando y, bueno, que estamos buscando aplicaciones para ella. Por ejemplo, en este caso voy a mostrar cómo buscar una aplicación, cómo buscar y asignar una aplicación para iOS, en este caso en el Apple Store. El App Store ofrece integración nativa con Intune y otros MDM, por lo tanto, nosotros simplemente tendríamos que venirnos aquí, tenemos la integración ya, y seleccionar la aplicación que nosotros queremos desplegar. Hay una serie de campitos que se pueden personalizar, pero realmente esa aplicación viene del Store directamente. Aquí me paro un segundito también porque quería remarcaros cómo la parte de aplicaciones requeridas solo aplica para los dispositivos inscritos o enrolados, como he dicho anteriormente en alguna ocasión. Pero también tenemos otras opciones, ¿no? Dejarla como disponible para todos los dispositivos inscritos o no inscritos y luego lanzar también la desinstalación de la aplicación si queremos desinstalarla intencionalmente, ¿de acuerdo? Como os decía, este paso es súper sencillo y de la misma manera que lo hemos hecho para iOS, se podría hacer para Android. La parte de Android sí que requiere solamente una acción, que sería en el caso del administrador de Intune, ir a la parte de conectores y tokens en administración del tenant, en la consola de MEM y hacer un signing, una autenticación con la cuenta del Manage Google Play de la empresa y a partir de ahí ya podríamos empezar también a utilizar aplicaciones para Android, de la misma manera que lo hacíamos para iOS, ¿de acuerdo? Esa parte es la parte más sencilla, creación y despliegue de aplicaciones. Las siguientes partes son también bastante sencillas y antes de empezar aquí mostrándoos cómo hacer o cómo crear una política de protección de aplicación, esa capita que vamos a poner por encima de la aplicación. Bueno, mi compañero Jesús cubrió este tema con muchísimo detalle en la última sesión que hicimos de manejando aplicaciones, así que tampoco voy a entrar en todos los detalles. A ver si los compañeros pueden por ahí compartir el link a la última sesión para ver todos los detalles de la políticas de aplicación, de protección de aplicaciones. Pero en general lo que os tenéis que quedar hoy sin a lo mejor perder demasiado tiempo en esto es que nosotros siempre recomendamos utilizar protección de aplicaciones cuando sea posible. Y digo cuando sea posible porque es cierto que va a haber algunas aplicaciones que, bueno, no estén preparadas para recibir estas políticas, ¿no? Tenemos una lista bastante extensa de aplicaciones que contienen nuestro Intune SDK, no solo aplicaciones de Microsoft, eso es súper importante, sino cualquier vendor o cualquier creador de aplicaciones que quiera utilizarlo podrá hacerlo, integrarse con nosotros y preparar esa aplicación para ser protegida por Intune, ¿vale? Entonces, esta capita de protección la vamos a configurar desde aplicaciones, directivas de protección de aplicaciones y aquí vamos a, como podéis ver, yo he escogido en este caso para el ejemplo la plataforma de Android. Vamos a darle un nombre a la aplicación. Y ahora a continuación vamos a escoger también la aplicación a la que va a afectar esta protección de aplicación, ¿vale? Muy interesante aquí ver a qué tipo de dispositivo
va a afectar esta política esta directiva de protección de aplicaciones. En mi caso, para el ejemplo, voy a escoger que aplique para todos los tipos de dispositivos, pero podríamos escoger, por ejemplo, que solo aplicase a los dispositivos que están gestionados como Android Enterprise o que le aplique solamente a los dispositivos que no están manejados. En ese caso, no aplicaría para los dispositivos inscritos en Intune, solo dispositivos que no estuviesen inscritos en Intune, ¿vale? Entonces, deberíamos aquí escoger la aplicación. He escogido Microsoft Teams porque es una aplicación que hemos visto utilizar muchísimo durante este último año y hemos visto una gran adopción para todos los clientes móviles de la aplicación de Teams. Os enseño aquí en la parte de protección de datos algunas de las configuraciones más frecuentes que veo, que sería, por ejemplo, limitar el copiar y pegar información a aplicaciones que no están manejadas o no permitir compartir información fuera de aplicaciones que no están manejadas, ¿no? De la misma manera, luego también podemos configurar una serie de requerimientos de acceso. Esta que os estoy enseñando aquí, que sería el preguntar por un PIN cada vez que cuando se abra la aplicación, hay que tener en cuenta que, bueno, un segundito aquí para acabar con la parte del PIN, hay que tener en cuenta que este va a ser un PIN que va a ser independiente del PIN de dispositivo. Entonces, bueno, tenemos que encontrar también digamos, la usabilidad, ¿no? Y ver si tiene sentido en un dispositivo que está completamente gestionado. Como decía antes, es simplemente un ejemplo para que veáis lo que podemos hacer, ¿vale? La parte de ejecución condicional, creo que es algo que a veces no le prestamos toda la atención o que los clientes con los que he trabajado no le prestan toda la atención que igual deberían porque tiene bastante potencial. Esto quiere decir que nosotros vamos a limitar que esa aplicación que estamos afectando con la directiva de protección de aplicación, la vamos a limitar solo si unas ciertas condiciones, o sea, esa aplicación se va a poder ejecutar solo si unas ciertas condiciones son verdad, ¿no? Y, por ejemplo, una de las condiciones que son bastante interesantes es la mínima versión de sistema operativo o la mínima versión de Company Portal, que tiene mucho sentido en los Android, ¿no? Pues si, por ejemplo, nosotros ya hemos decidido que vamos a dejar de soportar una cierta versión de sistema operativo o, bueno, si eso es algo que puedo ver frecuentemente, podemos forzar, digamos, a los usuarios también un poquito limitando el acceso a aplicaciones si no cumplen unas ciertas condiciones, ¿de acuerdo? El resto del flow, como sabéis, como el resto de objetos en Intune, hacemos la asignación a nuestro grupo de usuarios, en este caso, y creamos la política de protección de aplicaciones. Podríamos hacer lo mismo para una aplicación iOS, ¿de acuerdo? Ok. Como decía antes, hay una parte en la que Intune nos puede aportar muchísimo valor y es esa integración con Azure AD. Esta integración nos permite la creación de reglas de acceso condicional. La regla de acceso condicional que nos permitan verificar si el dispositivo es conforme a las políticas de la empresa. ¿Cómo se hace esto? Recordáis que al principio hemos explicado cómo crear una aplicación, una política de configuración de conformidad, y marcar el dispositivo como no conforme si no se seguían una serie de requerimientos, ¿no? Pues bueno, esto era a lo que me refería. Después, con ese estado de conformidad, podríamos venir a Conditional Access y tirar de ese estado de conformidad, es decir, si el dispositivo no es conforme, yo no voy a permitir a este usuario acceder a este determinado servicio. Esto ha ido un poco rápido. Dentro de Endpoint Security tenemos Conditional Access, o acceso condicional si tenemos la consola en español. Y os voy a mostrar un poquito cómo se crean estas reglas de acceso condicional.
Vamos a escoger los usuarios a los que va a afectar. Pueden ser un grupo, puede ser todos los usuarios, o pueden ser todos los usuarios y excluir unos ciertos grupos. ¿A qué tipo de, digamos, de aplicaciones o servicios va, en este caso serían servicios, va a afectar? Se podría escoger, por ejemplo, que aplique a todos los servicios cloud y excluir algunos. Tenemos que tener un poco de cuidado con eso. O podemos escoger, pues por ejemplo, en mi caso, he escogido Exchange Online porque creo que es uno de los primeros que se hacen, bueno, o que yo veo más frecuentemente como el primero que se hace. La parte de condiciones nos va a permitir que estas reglas de acceso condicional solo se ejecuten en ciertos casos. Es decir, podríamos escoger unos casos en los que esta regla de acceso condicional no va a aplicar, ¿no? Los dos primeros que veis aquí, tanto User Risk como Sign-in Risk, son unas funcionalidades que son Azure AD P2, o sea que puede ser que en vuestra organización tengáis acceso o no. Lo que permite, está súper bien documentado esto en detalle, pero básicamente permiten detectar si un usuario en concreto lo consideramos como de riesgo o un tipo de signing que estamos haciendo se considera como de riesgo, si detectamos un password spray o alguna cosa de ese tipo. Y la parte de user risk es más como si ese usuario sabemos por algunas de las fuentes compartidas de información que hay, que ha sido comprometido de algún modo, porque sabéis que esa información ahí está compartida también y podemos tener acceso. Pero como digo, estas dos partes sí que serían de Azure P2. El resto no tienen dependencia de licenciación de Azure P2. Podríamos escoger, por ejemplo, que una regla de acceso condicional aplique solamente a Android y iOS. Eso es algo que veo frecuentemente haciendo, hacer diferentes reglas para Windows que para los dispositivos móviles, porque puede tener sentido. La localización sería permitir o no ejecutar estas reglas de acceso condicional si nos estamos conectando, si el usuario se está conectando desde una serie de rangos IP que conocemos. Para la parte móvil, sinceramente, yo creo que esa parte no tiene mucho sentido si en un escenario móvil tal como lo conocemos. Dependiendo de cada caso, por supuesto, tenéis que evaluarlo. También podemos escoger en qué tipo de aplicaciones vamos a lanzar esta regla de acceso condicional. Una cosa que veo frecuentemente, por ejemplo, sería si permitimos solo acceso desde el browser, desde el navegador, pues podríamos tener acceso condicional para bloquear el resto. O device state, podríamos decir, ok, si el dispositivo es ya conforme con la empresa, directamente que no se ejecute la regla de acceso condicional. Aunque en este caso yo más bien os recomendaría pasar a la parte de control de acceso y requerir que el dispositivo sea compliant. Entonces, aquí sí que nos aseguramos que la regla de acceso condicional pues, se va a ejecutar en todos los casos y nos vamos a asegurar que además ese dispositivo pues, ha sido marcado como conforme por las reglas de la empresa. Podéis ver también que aquí podemos, pausa un segundín, podéis ver que podemos requerir el acceso, la autenticación de doble factor. Podemos requerir también que la aplicación esté entre la lista de aplicaciones aprobadas que tenemos nosotros o que la aplicación tenga una protección de aplicación desplegada. Sí que es cierto que tanto para las aplicaciones aprobadas como las aplicaciones en las que podemos requerir una directiva de protección de aplicación, tenéis que consultar la lista y ver que la aplicación está ahí soportada, ¿vale? ¿De acuerdo? Y nada, simplemente la última parte de acceso condicional, podemos también hacer otro tipo de controles. Yo, por ejemplo, uno que he visto usando es el sign-in frequency para asegurarnos de que el usuario está haciendo sign-in con una cierta frecuencia. Y súper importante el activar la política, porque si no la activamos no va a aplicarse en ningún caso. También tenemos la opción de crear la aplicación como, la regla de acceso condicional como report only. En ese caso no estaríamos bloqueando el acceso a ningún servicio,
pero nosotros sí que tendríamos un reporte de esos signings que los usuarios están haciendo, esos intentos de acceder al servicio que están haciendo y en qué casos se estarían bloqueando o no. ¿De acuerdo? Vale, entonces, por hacer recapitulación, tenemos creación de aplicación, directiva de protección de aplicaciones, acceso condicional y la última parada es la configuración, la política o la directiva, perdón, de configuración de aplicaciones. Esto no va a aplicar en todos los casos. Hay ciertas aplicaciones en las que podemos querer hacer una configuración que vaya ya la aplicación de por sí con una serie de configuración específica, como es, por ejemplo, el caso de Defender. Para Defender for Endpoint para móvil. En nuestro caso, sin pararme tampoco demasiado en la aplicación de Defender, vais a ver que en la documentación de Defender para móvil se requieren 2 permisos que, si no los hemos configurado nosotros como administradores de IT desde nuestra solución MDM, para el tipo de enrolado en el que tengamos nuestro dispositivo, el usuario va a tener que hacerlo a mano. Entonces, nosotros desde aquí, desde la parte de configuración de aplicación, podríamos dar permiso a esa aplicación para ese usuario directamente y evitar que el usuario tenga que hacer digamos, una configuración o dar ese permiso de manera manual, ¿no? Si veis la documentación de Defender, vais a ver que estos son los 2 permisos para el que nos van a pedir por defecto y nosotros pues simplemente los podemos configurar a autogram. Vais a ver también otra parte, que es la parte de settings de configuración, en la que nosotros vamos a leer dinámicamente el tipo de configuración que se puede hacer para esa aplicación. Digamos que la aplicación no lo muestra o en algún caso nos puede interesar directamente poner la configuración a mano, dependiendo de la aplicación y lo que el vendor de la aplicación os diga, ¿no? Eso también va a depender muchísimo del tipo de aplicación o de la, digamos, de lo que el vendor nos diga que se tiene que configurar o se puede configurar en esa aplicación. El resto de la creación, o ya espero que a este punto de la presentación os suene un poquito, porque lo hemos visto varias veces, simplemente terminar de crearla y asignarla. Entonces, vamos a hacer un resumen porque sé que hay bastante información de algo que os he dicho que a priori iba a ser muy sencillito, ¿no? 30 segundos crear y asignar esa aplicación. Pues bueno, vamos a sacarle todo el partido a Intune y vamos además a protegerla con la directiva de protección de aplicaciones. Vamos a evaluar acceso condicional y ver cómo nos podemos beneficiar de eso y, por supuesto, ver si necesitamos preconfigurar algo en esas aplicaciones con una directiva de configuración de aplicaciones. Y con esto ya tendríamos también la parte de aplicaciones. Le paso la palabra a mi compañero Jesús, que os va a mostrar el monitoreo y resolución de problemas cuando ya todo está configurado, los dispositivos enrolados y demás. Muchas gracias, Cristina. Si pueden ver mi pantalla, estoy presentando el slide. Sí, te vemos bien, Jesús. Okay. Bueno, nuevamente muchas gracias, Cristina. Hola a todos, mi nombre es Jesús Enrique Morales. El día de hoy me gustaría platicar un poco sobre el tema de monitoreo y resolución de problemas. Para empezar, quiero ver un poco sobre errores de inscripción. Y pues hace poquito nuestro compañero David nos platicó sobre el enrolamiento o la inscripción de dispositivos a Intune. Y hay muchas maneras de inscribir un dispositivo a Intune, pero si en algún momento en el futuro se enfrentan con varios usuarios con problemas de enrolamiento, pues podemos usar los reportes disponibles para entender un poco más sobre lo que está sucediendo, ya sea sobre políticas o en la consola, restricciones. Hay muchas cosas que podemos ver y hay muchas razones por cuales los usuarios podrán enfrentarse con problemas de inscripción. Entonces, para empezar, vamos a navegar, les voy a compartir mi pantalla aquí en la consola y vamos a navegar aquí donde dice dispositivos. De dispositivos nos vamos a pasar a monitoreo
y en monitoreo vamos a brincarnos a donde dice errores de inscripción, que está aquí abajito. Esto también, si tienen la consola en inglés, es donde dice Enrollment Failures. Entonces, como lo pueden ver aquí como administrador, aquí tenemos la opción de ver resultados por usuario o podemos ver resultados de todos los usuarios a la vez. Entonces, si de repente nos está llegando muchísimas llamadas y no sabemos exactamente por qué los usuarios no pueden terminar con éxito su inscripción o enrolamiento, pues aquí podemos dar un poquito más de información. En este ejemplo, en la consola no tengo dispositivos con errores, pero les voy a mostrar un ejemplo de un dispositivo con problemas. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo de una empresa con unos dispositivos que no lograron enrolarse a Intune con éxito. Aquí vemos que en el reporte nos incluye la fecha, el tiempo, el usuario con el problema, el tipo de enrolamiento si es disponible, la versión del dispositivo si la tenemos disponible o la plataforma. Pero lo más importante es que también nos enseña la razón por el error. Por ejemplo, en este caso, un usuario no terminó lo que es la inscripción del dispositivo porque es un dispositivo personal. Y en este caso, para este ejemplo que les estoy mostrando el día de hoy, ese es un ejemplo de donde una empresa no permitió enrolamiento o inscripciones de dispositivos personales. En este caso, solamente está permitiendo corporativos o dispositivos de la empresa. Y luego también tenemos otro ejemplo donde la empresa exigió una versión mínima del sistema operativo. Entonces aquí estamos viendo que el dispositivo no terminó el enrolamiento porque la versión del dispositivo está abajo de una que está exigiendo la empresa. Entonces esos son dos ejemplos de por qué no terminaron dos dispositivos. Ahora, ¿dónde es donde podemos poner esas restricciones? Estas restricciones las podemos poner en restricciones de inscripción y les voy a mostrar dónde podemos ver eso. Entonces, si vamos a ver las restricciones, les voy a convertir otra vez la pantalla de la consola. Si le damos otra vez a dispositivos y si le damos a inscribir dispositivos y luego nos pasamos a restricciones de inscripción y luego a revisar las políticas. Aquí es donde podemos crear restricciones para solo permitir cierta cantidad de dispositivos que pueden ser enrolados por persona. Podemos poner restricciones de cierta plataforma, permitir unas plataformas, bloquear otras. A veces nos toca empresas donde solamente permiten iPhones y no permiten Android. Entonces hay veces donde tienen bloqueado completamente Android o tienen bloqueados completamente plataformas Windows o solamente están exigiendo o permitiendo ciertas plataformas enrolarse. Les voy a mostrar un ejemplo de unas restricciones. En este caso, la empresa está permitiendo la plataforma Android Enterprise y está bloqueando Android Device Administrator, que es un método antiguo de enrolar un dispositivo Android. En el caso de Android, está permitiendo Android, pero solamente están permitiendo los dispositivos de la empresa, que se inscriben solamente los corporativos. Y en el caso de iOS, estamos permitiendo los dispositivos iOS, pero solamente estamos permitiendo si cuadran con 14.0 y arriba. Entonces, como lo vimos anteriormente, un dispositivo de 13.7 obviamente no pudo entrar por estas mismas razones. Y aquí es donde podemos crear diferentes políticas, establecer ciertas reglas, pero aparte lo que podemos hacer es exigir ciertos requerimientos para ciertos usuarios y tener diferentes cosas para diferentes regiones de la empresa, porque hay veces que le podemos tener más confianza a ciertas partes de la organización que a otras y tener diferentes reglas para diferentes usuarios. Ahora vamos a pasarnos a platicar un poco de inscripciones incompletas. Si le damos, les voy a mostrar mejor mi pantalla. Aquí tengo, de hecho, las grabaciones, pero mejor les voy a compartir mi consola directamente para que puedan ver en vivo. Si pasamos a dispositivos y si le damos a, es que le tengo en español, permíteme tantito, monitoreo, y de aquí nos pasamos a inscripciones de usuarios incompletas. Y aquí es donde podemos ver la lista de dispositivos
que no pudieron terminar, así como lo vimos hace poco con los errores. Aquí es otra manera donde podemos ver el porcentaje de dispositivos que iniciaron la inscripción o enrolamiento, y luego podemos ver el porcentaje de los que no terminaron con éxito. Entonces, aquí es como llegamos a la consola, pero aquí en la presentación tengo un ejemplo de una empresa que tiene un reporte con inscripciones incompletas donde podemos ver que tenemos 35 enrolamientos iniciados, y de esos 35 vemos que 13 quedaron incompletas, ya sea si el usuario cierra la aplicación, le inició y no terminó, tal vez le llegó algún error, o los errores que vimos en el ejemplo anterior tal vez no cuadraron bien con lo que es la versión mínima del dispositivo, o a lo mejor fue un dispositivo personal y la empresa solamente está permitiendo dispositivos de la empresa, por muchas cosas. Pero aquí es otro ejemplo donde podemos ver ¿cómo se llama? Esos detalles de los dispositivos que son inscripciones incompletas. Ahora vamos a pasar a ver detalles de las aplicaciones descubiertas o discovered apps. Como lo platicó hace poco nuestro equipo, hay muchas maneras de enrolar un dispositivo a Intune. Dependiendo de la manera que se enroló el dispositivo, Intune va a reconocer ese dispositivo como un dispositivo personal o un dispositivo de la empresa o corporativo. Empezando con dispositivos iOS. Cuando son dispositivos personales, como administradores solo podemos obtener reportes de las aplicaciones que están administradas. O sea, las aplicaciones que estamos desplegando nosotros desde Intune son las que podemos ver cuando es un dispositivo personal. Pero si esos dispositivos de iOS son de la empresa o son corporativos, podemos obtener un reporte de todas las aplicaciones instaladas, no nomás las que estamos administrando. Entonces, esa es la gran diferencia de estas dos. Y para Android Enterprise, que son personales, es la misma historia. Solo podemos obtener un reporte de las aplicaciones que estamos administrando, pero en la plataforma Android Enterprise, cuando son dispositivos totalmente administrados, por ejemplo, un dispositivo con el perfil de trabajo o uno totalmente administrado, ahí tenemos un poquito más alcance de ver qué aplicaciones están instaladas. Otro detalle aquí súper rápido con lo de iOS. Para estos dispositivos de iOS, cuando se enrolan usando el portal de empresa, la consola automáticamente los va a identificar como dispositivos personales. Todos los dispositivos que se enrolan en el portal de empresa se van a marcar como un dispositivo personal. No hay de otra. Ahora, después de eso, otra opción que tenemos es como administrador, podemos cambiar ese detalle del dispositivo personal a corporativo manualmente. Y si gustan identificar los dispositivos como corporativos, aunque se vayan a enrolar como dispositivos usando el portal de empresas, otra cosa que podemos hacer es, podemos pasar ese número de serie a la consola. Entonces, pasamos esos números en una lista, en una tabla de CSV, en Excel, se la damos a Intune. Entonces, aunque el dispositivo se enrole como si fuera personal usando el portal de empresas, si de antemano le damos a Intune, esta es la lista de dispositivos, aquí están los números de serie, lo que va a suceder ahí es, aunque el dispositivo se enrole con el portal de empresa, esos dispositivos se van a identificar como corporativos o como de la empresa. Entonces, esa es otra ruta que podemos agarrar para marcar esos dispositivos como si fueran de la empresa y no personales, y ahí nos da un poco más alcance, no nomás en aplicaciones, sino también nos da alcance para ver lo que es el número telefónico, si es disponible y cosas así. Otras maneras donde los dispositivos se pueden identificar como corporativos para la plataforma iOS, es como lo platicó Cristina hace poco, es de la manera con Apple Business Manager, que antes lo conocía mucha gente como el Apple Device Enrollment Program o DEP. Esa es la inscripción automática de dispositivos de iOS. Y pues ahí lo que podemos hacer es, en ese caso, ese es un enrolamiento que no es a través del portal de empresa, sino esa es una manera automática que viene por el lado del Apple Business Manager.
Entonces, ese tipo de enrolamiento no es enrolamiento con portal de empresa, sino es enrolamiento automático desde algún factory reset, desde que si fueran como si fueran nuevos en caja, la inscripción inicia desde ahí. Ok, ahora vamos a pasar a ver un tema de soporte técnico. Pues como lo acabamos de ver, en nuestra consola tenemos muchísima información, podemos ver muchas cosas en varias partes, pero también les quiero mostrar un lugar clave donde podemos encontrar detalles importantes cuando estamos investigando algún usuario en especial en un solo lugar. Por ejemplo, todos los reportes que hemos visto son reportes que lo vamos a hacer como administradores, son más reportes muchísimo más grandes, pero también tenemos herramientas para los que están recibiendo las llamadas, que están trabajando con algún usuario directamente. Entonces, si navegamos otra vez a dispositivos, permítame, si regresamos al inicio y le damos a solución de problemas y soporte técnico, aquí lo que vamos a hacer es, podemos generar información para usuarios particulares. Aquí ya no sería un reporte de todo el ambiente, no sería un reporte de todas las aplicaciones, no es un reporte de las políticas que estamos desplegando a grupos grandes. Aquí es una herramienta que le vamos a pasar a nuestros compañeros que están recibiendo esas llamadas. Entonces, por ejemplo, aquí seleccionamos algún usuario. En este caso voy a seleccionar un usuario que tengo aquí en mi ambiente que se llama Corporate User 5. Vamos a decirle David, por ejemplo. Vamos a seleccionar ese usuario. Y aquí, sin hacer nada más, con solamente seleccionar ese usuario, nos damos cuenta que ese usuario tiene una licencia de Intune activa. Podemos ver lo que es el nombre de la entidad, podemos ver el correo electrónico, podemos ver muchos detalles en todo el mismo lugar. Aparte, podemos ver las pertenencias de los grupos a los que pertenece, el Corporate User Group 2. Entonces, aquí, en lugar de trabajar al revés e ir a buscar a ese usuario, a buscar cuáles son las políticas a que les afecta, pues tenemos que ver cuáles grupos son los a cuáles pertenece, pues podemos trabajar al revés. Podemos hacerlo de esta manera y ver a cuáles grupos pertenece y darnos una mejor idea de cómo ese usuario les están afectando nuestras políticas. Entonces, en lugar de brincar de otros lugares, podemos verlo aquí todo en un lugar. Aparte, podemos ver las aplicaciones que tiene ese usuario, todas las asignaciones a esa identidad. Podemos ver las directivas de cumplimiento y cuáles son las que le están afectando a esta identidad. Podemos ver otros perfiles de configuración que le están cayendo a ese usuario. Podemos ver las directivas de protección de aplicaciones, lo que es la herramienta de MAM, como lo platicó Cristina hace poco. Y podemos ver muchas cosas, por ejemplo, restricciones de inscripción. Si lo que vimos hace poco le afecta a ese usuario o no le afecta a ese usuario. Entonces, cuando llega a marcar un usuario y dice, no, que tengo problema con esto, porque esto y lo otro. Aquí podemos ver rápidamente en un lugar qué es lo que está sucediendo con ese usuario, en lugar de tener que brincar de una parte de la consola a otra parte de la consola, correr reportes grandes. Aquí lo vemos todo en un lugar. Y si le damos poquito abajo, podemos ver los dispositivos que nuestro usuario tiene. Vemos que tenemos un dispositivo HoloLens y vemos que también tiene un dispositivo iPad. Y aquí rápidamente podemos ver cómo está administrado ese dispositivo. Podemos ver si es propiedad, si es un dispositivo personal o si es de la empresa. Podemos ver rápidamente si ese dispositivo está conforme o no conforme, porque si estamos usando reglas del acceso condicional, el dispositivo, podemos crear una regla donde ese dispositivo a fuerza tiene que estar conforme con Intune para poder tener acceso. Entonces aquí rápidamente podemos ver si ese dispositivo está conforme o no y si posiblemente esa sería la razón por cual no tiene acceso a su correo, por ejemplo. Aquí podemos ver muchas cosas. Y si vemos abajo, también podemos ver el estado de protección de la aplicación. Si estamos protegiendo las aplicaciones de M365 con MAM, aquí podemos ver cuándo fue la última vez que tuvo una sincronización esa aplicación, si le está llegando la política, si no le está llegando otra política. Y luego abajo también vemos lo que son los errores de inscripción. Como lo vimos hace poco en el reporte más grande donde nos mostró la lista grande, pues aquí podemos ver por usuario si ese usuario tiene algún dispositivo con un error de inscripción. Ok, ahora vamos a
platicar un poco de lo que es el acceso condicional. Como lo platicó Cristina, hay muchas cosas que se puede hacer con nuestra herramienta de acceso condicional. Y un ejemplo popular de que se puede hacer con una directiva del acceso condicional es crear una regla donde diga, si tú quieres hacer acceso a correo, a fuerza tienes que tener un dispositivo conforme o compliant, como lo platicó Cristina. En el futuro, si llegan a marcar, por ejemplo, usuarios que tienen problemas a entrar a ver su correo, que quiero ver mi correo, que no puedo ver mi SharePoint, no puedo ver o tener acceso al OneDrive, es muy posible que con las reglas del acceso condicional, y la que es muy popular es exigir el cumplimiento, es muy posible que la razón que no tiene acceso a ese usuario es porque a lo mejor no está conforme a ese dispositivo. Y como lo vimos hace poco, podemos ver en esa herramienta si el dispositivo está conforme o no está conforme. Pero otra herramienta que tenemos aquí en la consola es entrar a donde dice aquí el what if. Y lo que podemos hacer es correr como un simulacro y decir, y preguntarnos nosotros mismos, como si este usuario quiere acceso a cierto servicio de cierto lugar, de alguna plataforma, podemos correr como un simulacro de tantas políticas que podamos tener en el futuro del acceso condicional. En lugar de tener que brincar de una a la otra y ver si un usuario está en cierto grupo o ver si el usuario puede o no puede entrar a ver cierto servicio, dependiendo del tipo de dispositivo, en lugar de tener que brincar al grupo, pues podemos correr un simulacro aquí y seleccionar el usuario. Podemos ver qué tipo de acción quiere iniciar sesión. Podemos ponerle una ubicación y luego seleccionar el tipo de aplicación. Podemos ponerle el estado del dispositivo. Y ahí podemos correr un simulacro de qué es lo que va a suceder con ese usuario. Y esta es una herramienta muy popular, especialmente cuando estamos trabajando con equipos que dependen mucho del acceso. Y, por ejemplo, si vamos a hacer algún cambio o si no sabemos exactamente cómo va a reaccionar ciertos usuarios, podemos correr un simulacro y entender un poquito más de cómo esos usuarios van a ser afectados. Y con eso les quiero pasar a platicar sobre el tema de Intune para educación con nuestro compañero Carlos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jesús. Hola a todos. Mi nombre es Carlos Brito y soy parte del equipo de Intune para Educación. Vamos a hablar un poquito sobre Intune para Educación. El portal de Intune de Educación es un portal personalizado a la área de educación centrado al ensino primario y secundario para manejar dispositivos de Windows y iPadOS. Hablamos con varias escuelas, docentes, educadores para definir las configuraciones y aplicaciones utilizadas para manejar dispositivos escolares y principalmente qué valores son utilizados por defecto para ayudar a las escuelas a rápidamente manejar los dispositivos utilizando las configuraciones preconfiguradas, mientras permitiendo cambiar configuraciones que necesiten. Dispositivos pueden ser inscritos fácilmente utilizando la aplicación Configurar PCs escolares o utilizando Windows Autopilot, que hablamos en detalles en nuestra última sesión. Te permite configurar dispositivos con el mínimo de contacto, rápidamente aplicando la configuración predeterminada a cada dispositivo inscrito. Por final, podemos también limpiar los dispositivos para su configuración original al final del año escolar, utilizando la funcionalidad para borrar dispositivos o la configuración de restablecimiento con Windows Autopilot. El portal de Intune de Educación utiliza exactamente el mismo servicio de nube de Intune. Por eso, todo lo que es configurado en este portal es configurado también en el portal de MEM. Utilice intuneeducation.portal.azure.com para acceder al portal de Intune para Educación, como puede ver en el lado derecho de la pantalla.
Con el portal de Intune para Educación se puede controlar todo el ciclo de vida de los dispositivos educativos de Windows e iPadOS, desde el proceso de inscripción hasta el proceso de retirarse en caso de dispositivos que no van a ser más utilizados o van a ser transferidos para nuevos estudiantes. El proceso de inscripción, como hablamos anteriormente, podemos hacer de forma masiva con paquete de aprovisionamiento o Windows Autopilot. Y también utilizando la inscripción automática para dispositivos iPadOS, o llamamos de ADE. Una vez inscritos, podemos después seleccionar opciones y configuraciones para dejar los dispositivos listos para el salón de clase. Ahora, como son manejados por Intune, podemos administrar aplicaciones, utilizar importes de inventario y realizar tareas remotas como reiniciar, sincronizar y localizar dispositivos perdidos, por ejemplo. Por final, podemos reconfigurar los dispositivos para que puedan ser utilizados por otros estudiantes o docentes con la opción de borrar dispositivos o la funcionalidad de restablecimiento con Windows Autopilot. También podemos completamente eliminarlos si ya no van a ser más utilizados por alcanzar el tiempo final de servicio. Estas son las informaciones básicas sobre el portal de Intune para Educación. Ahora vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, David, muchas gracias, Carlos, por esa sesión y a todos los presentadores hasta el momento. Muy excelentes preguntas de la audiencia. En nuestro Q&A hemos tenido alrededor de unas 30 preguntas muy interesantes. Hemos elegido varias de ellas para contestarlas aquí en vivo. Entonces, una de las primeras preguntas que voy a hacer, se la voy a hacer a Cristina. Cristina, la audiencia nos pregunta, ¿verdad? En cuanto a directivas de protección de aplicaciones, ¿hay alguna recomendación que podamos darle a la audiencia sobre dónde empezar en cuanto a que son mejores prácticas de las mismas? ¿Qué opinas? Sí, pues la verdad es que es una pregunta que recibimos bastante frecuentemente, entonces por eso desarrollamos lo que llamamos en inglés un framework, ¿no? Para directivas de protección de aplicaciones. El framework consiste en 3 niveles que nosotros llamamos como nivel 1 igual más libre hasta el 3 más, digamos, más alta protección. Y lo que voy a hacer es publicar el enlace a ese framework en nuestro chat para que todo el mundo pueda verlo. Excelente, Cristina. Muchas gracias por compartir eso con la audiencia. Creo que va a ser bastante necesario. Es una pregunta muy común, como menciona. Muchos de los clientes siempre nos están preguntando sobre las diferentes iniciativas sobre políticas de protección y sobre todo dónde comenzar. La próxima pregunta que tengo la tengo para Jesús. Jesús, es bien interesante cuando estamos hablando sobre enrolamiento masivo de dispositivos y una de las preguntas de la audiencia es, con el cambio de Apple Business Manager y lo que era de EP al proceso más automatizado de despliegue, ¿hay alguna recomendación que le pueda dar a la audiencia de cómo empezar con ese enrolamiento masivo? Que tengas ideas, sí. La pregunta era para Jesús. Que está en mute. Sí. A ver, Jesús, si te ayudo acá. Bueno, pasamos a la próxima mientras Jesús consigue arreglar ese problema técnico y detalle técnico que tenemos ahí. Mira, otra de las preguntas de la audiencia que nos estaban haciendo, esta pregunta se la voy a hacer a Cristina por el momento. Y dice, el inicio de acceso condicional, ¿verdad? Hay una opción para, en eso es inicio condicional. Esto es para las políticas de protección, ¿verdad? Había una opción que dice, para el portal de la empresa, utilizar el portal de la empresa para Android. ¿Por qué recomendamos esta opción específicamente para las políticas de protección en el ambiente de Android? Vale, es una pregunta bastante interesante.
no sé si sabéis, por la manera en la que las directivas de protección de aplicaciones funcionan en Android, necesitamos la presencia del Company Portal, ¿no? No se podría llevar a cabo la protección de aplicaciones si no tuviésemos ese Company Portal instalado, digamos, ¿no? Entonces, se podría dar el caso, a lo mejor en algún momento, que nosotros imaginaros que hay alguna funcionalidad o algún tipo de modificación que se hiciese en el Company Portal con una mínima versión de Company Portal, o decir que, por ejemplo, vosotros, esto no pasa demasiado a menudo, ha pasado alguna vez, pero no hacemos tampoco cambios de ese tipo frecuentemente. O, por ejemplo, que vosotros hayáis hecho una validación de vuestro entorno o algunas pruebas de vuestro entorno con una versión mínima de Company Portal, y en ese sentido os interesaría requerir o aseguraros que vuestros usuarios solo accedan a la aplicación si estáis seguros que tienen una mínima versión del portal de empresa. Sería en esos dos casos lo más así, digamos, común que he podido ver para la utilización. Digamos que es ese rol esencial que tiene el portal de empresa en Android para la protección de aplicaciones. Excelente. La próxima pregunta es para Carlos Brito. Mira, una de las preguntas que nos hace la audiencia es, si yo utilizo el portal de Microsoft Endpoint Manager para manejar mi dispositivo hoy, ¿puedo utilizar el portal de Intune para educación? Gracias, Santos. Sí, por supuesto. Es muy común para nuestros clientes utilizar el portal de Intune para educación para manejar dispositivos iPadOS, por ejemplo, y Windows, y utilizar el portal de MEM para manejar dispositivos macOS y Android, por ejemplo. Es muy común en educación. Excelente. Eso no hay necesidad de tener un tipo de licencia específica para utilizar ese portal. Podemos utilizar cualquiera de los portales dependiendo de nuestra necesidad. Muy bien. Sí, excelente. Cualquier licencia de Intune puede ser utilizada para acceder al portal de Intune por educación por administradores que tienen permiso para utilizar el portal de MEM. Esto también incluye los administradores delegados con la funcionalidad de control de acceso basado en el rol que llamamos de RBAC. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Mi próxima pregunta es para Jesús. Mira, Jesús, hablaba sobre política de acceso condicional. Una de las preguntas de la audiencia es, ¿estas políticas de acceso condicional se limitan a lo que es el MEM o MDM o depende de algún tipo de inscripción para realizar las mismas? Sí, pues hay muchas maneras de utilizar lo que es la herramienta del acceso condicional, y solamente quiero comentar, lo que es la herramienta, el acceso condicional no es un accesorio de Intune, sino es al revés. Lo que es el acceso condicional se puede utilizar para muchísimas cosas, y dentro de las opciones que tenemos en el acceso condicional es para exigir enrolamiento o lo que es el cumplimiento, y para ser conforme tiene que enrolarse uno. Entonces, una política muy popular es crear una política para exigir enrolamiento. Otra cosa es exigir que el uso o el acceso a aplicaciones sea a través de aplicaciones de primera, por ejemplo. Entonces, esos son dos ejemplos de las políticas. Y lo que podemos hacer es exigir las dos. Por ejemplo, podemos decir en una política, si quieren acceso a correo, tiene que venir de un dispositivo conforme y aparte tiene que ser de una aplicación de primera, y en este caso Outlook. Y podemos crear una que sea para esas dos cosas, para Android y iOS, pero también las podemos separar si gustan. Hay muchas maneras y combinaciones de lograr lo mismo. Excelente. Otra pregunta, Jesús, que te hago. Hablaste un poco sobre identificación de problemas en el portal. ¿Cómo un usuario final podría obtener, o el administrador podría obtener lo que son los logs en Android o iOS? ¿Cómo yo podría realizar esto para conocer qué ha sido instalado o qué no ha sido instalado? Sí, de hecho, pues la información que tenemos dentro de la consola nos va a dar bastante información, pero si queremos ver un poco más de lo que está sucediendo en el dispositivo, lo podemos hacer a través de los logs. Y en el caso de iOS, por ejemplo, eso lo podemos hacer a través de un MacBook usando Xcode, y ahí podemos ver paso por paso qué es lo que está sucediendo con ciertos
en ciertos escenarios. Y de hecho, muchas veces lo que sucede es cuando tenemos un problema con un dispositivo iOS, a veces lo que sucede es que cuando tenemos un ticket abierto con Microsoft, por ejemplo, muchas veces los que son dueños del caso, por el lado de Microsoft, les va a pedir que si nos puedes pasar los logs. Entonces, de esa manera podemos ver un poco más en detalle qué es lo que está sucediendo en el dispositivo y podemos buscar errores y muchas cosas así. Entonces, para iOS lo podemos hacer usando una Mac y para Android lo podemos usar usando una máquina de Windows o lo que sea y podemos ver los logs de esa manera también. Y podemos conectar el dispositivo directamente. Y luego, otra cosa que podemos hacer es mandar logs desde el portal de empresa. Entonces, muchas veces estamos en una llamada de soporte por el lado de Microsoft, podemos mandarle lo que son los logs directamente usando un código con el portal de empresas, usando la aplicación. Muchas gracias, Jesús. Aquí hay una pregunta en la audiencia que acaba de salir en el chat y la voy a contestar, que es muy interesante. Dice, ¿cómo se pueden publicar aplicaciones desarrolladas en la organización para dispositivos corporativos Android? Es muy interesante. Mira, cuando yo desarrollo una aplicación Android, a nivel de negocio, hay varias alternativas para yo poder publicar esta aplicación dentro de lo que es el portal de Intune. Si esta aplicación es para lo que se conoce como Device Administration, que es un poco más legacy, yo puedo utilizar una funcionalidad en Intune que se llama distribución de una aplicación LOB. Si esta aplicación es más para lo que se llama un Android Enterprise, la recomendación es usar Manage Google Play. Esto lo puedes hacer a través del portal de Manage Google Play. En este caso, puedes ir al Play Central, puedes subir tu aplicación de negocio a través de ese portal y lo que hace es que se conecta el portal de Intune con el portal de Manage Google Play y sincronizas el catálogo de aplicaciones corporativas desde Manage Google Play a Intune y luego puedes desplegar esas aplicaciones directamente desde Intune. Una de las recomendaciones que le hacemos a nuestros clientes cuando van a distribuir aplicaciones para Android LOB es hacer la integración de nuestro SDK o utilizar lo que se llama un wrapper para que esa aplicación sea compatible con las políticas de políticas de protección. Así que si estás desarrollando aplicaciones Android, te recomiendo que revises todo lo que es nuestro SDK y integres el SDK con tus aplicaciones Android. Aquí le voy a hacer una pregunta a Cristina. Cristina, cuando estamos trabajando con estos perfiles de trabajo en Android Enterprise y Legacy, acabo de mencionar un poco sobre eso, ¿cuál es el beneficio de decir voy a utilizar Android Enterprise para los perfiles de trabajo? Sí, pues como comentaba David ahí en la parte de inscripción, ahora mismo la recomendación de Google y lo que están soportando para Android es Android Enterprise. La ventaja de utilizar un perfil de trabajo en Android Enterprise es el poder tener de manera aislada una parte personal y una parte corporativa. Hay dos maneras de hacer esto, y así repito un poco lo que ha dicho David, pero creo que es importante. Tenemos dos sabores de perfil de trabajo. Uno en el que el dispositivo es personal y yo creo mi burbuja corporativa, o lo hacemos al contrario. Mi dispositivo es completamente gestionado y yo creo una burbuja personal. Ambos nos van a dar, digamos, posibilidades de configuración diferentes, pero en ambos casos estamos hablando de perfiles de trabajo y en ambos casos el mayor beneficio es el tener esa diferenciación entre lo que mi compañía o mi organización puede gestionar y mi espacio, mi burbujita personal, donde yo puedo con toda tranquilidad tener mis aplicaciones personales sin intervención de la empresa. Excelente. Una pregunta general que nos hicieron y me puede contestar cualquiera de la audiencia, cualquiera de los expertos, fue si yo tengo un dispositivo con varias identidades, digamos que este dispositivo ha sido enrolado inicialmente en MDM, pero este usuario pertenece a varias organizaciones y quiere utilizar una aplicación, digamos que tiene una política de protección. ¿Qué sucede en este caso? ¿Alguien nos podría dar un pequeño feedback para la audiencia? Una pregunta que nos realizaron la audiencia anteriormente. Santos, sería una aplicación con diferentes identidades a la que estamos
intentando aplicar protección de aplicaciones. Eso es correcto. Según lo entendí en la pregunta, creo que esa fue la pregunta que nos hizo la audiencia. Sí, pues ahora mismo solo podemos gestionar una identidad con protección de aplicaciones. No sería posible tener, digamos, desde diferentes empresas gestionando la misma aplicación. Por supuesto, esto con respecto a protección de aplicaciones, con gestión de dispositivos, ya sabéis que es un requerimiento estricto que solo puede estar gestionado por una empresa. Pero en las aplicaciones ahora mismo solo se puede gestionar una identidad. Excelente. Sí, eso es lo que entiendo era la duda, la pregunta. Nosotros estamos haciendo mucha investigación, mucho research sobre estas alternativas para los diferentes clientes, entendiendo un poco el escenario del usuario final, donde tal vez pertenezca a varias empresas o universidades, que creo que fue la pregunta que nos hizo la audiencia. Muy bien. Hubo otra pregunta que no está 100% asociada al tema de hoy, que fue sobre el dispositivo. Si uno de los expertos la pregunta fue más bien cuáles son los beneficios de yo traer estos dispositivos móviles al portal de Intune cuando mi enfoque tal vez es lo que es co-administración con Configuration Manager. O sea, si... Sería como en general decir el por qué podríamos traernos los dispositivos. Ahí, Santos, igual sería interesante compartir esa documentación que tenemos bastante buena sobre el valor inmediato del manejo cloud de los dispositivos con co-management. Claro. No sé si iría por ahí el tema, ¿no? Sí, creo que lo contestamos en el chat. Ahí les recomendaría también a nuestra audiencia, cuando pensamos en qué beneficios adicionales, ¿verdad? Vamos a traer estos dispositivos móviles en el portal. Le contestaba a la audiencia de que uno de los beneficios inmediatos es que tenemos un solo portal para visualizar todos nuestros dispositivos, ya sean dispositivos móviles o sean dispositivos de estaciones de trabajo. Así que creo que le contestamos la pregunta a la audiencia. Es una pregunta muy válida para aquellos que están viniendo de Configuration Manager. Pero bueno, fue un poco diferente fue el principio de nuestra presentación, pero fue creo que una muy buena pregunta que quería contestar para todos. Cristina, nos hicieron otra pregunta muy interesante que fue, ¿cuál es la diferencia de enrolar un dispositivo móvil y una estación de trabajo? Sí, pues la verdad es que vais a ver que hay diferencias incluso entre diferentes dispositivos móviles, ¿no? Entre Android e iOS, como hemos explicado en esta presentación, incluso hay diferentes tipos de enrolado. Con Windows aplica lo mismo, ¿no? Porque es un sistema operativo completamente diferente. Yo creo que el mayor diferenciador que tenemos con Windows es Autopilot. Y volviendo un poquito a la pregunta anterior de los beneficios de llevarse los dispositivos Windows a Intune, Autopilot es uno de los drivers más, digamos, no sé quién está compartiendo la pantalla, pero estamos viendo el Notepad. Autopilot es uno de los beneficios más comunes que vemos, ¿no? Y un driver fortísimo para nuestros clientes. Entonces, Autopilot lo que nos permite es el enrolar los dispositivos en Intune y también podemos incluso desplegar el agente de Configuration Manager y ahorrarnos toda la parte de hacer una imagen de Windows y resetear completamente el disco e instalarla desde cero, ¿no? Entonces, esa parte es súper potente, la parte de enrolado de dispositivos Windows en Intune es completamente también como otro nivel en el que podemos hacer muchísimas cosas avanzadas en términos de aplicaciones, de configuraciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, es muy potente y, ya digo, diferente porque es un sistema operativo diferente y también las necesidades son diversas, ¿no?
Excelente contestación. Creo que me parece bien. Es diferente y es importante entender que cada sistema operativo tiene una experiencia única a nivel de lo que es enrolamiento de dispositivos y como explicas, ¿verdad? Cada dispositivo, cada sistema operativo tiene una experiencia un poco diferente en cuanto al enrolamiento. Nosotros hemos tratado de hacer toda la experiencia bastante simplificada para cada usuario final, así que creo que es importante entender eso y revisar la documentación siempre que estamos publicándolo a nuestro usuario final, cómo hacemos este tipo de integración con cada uno, pues vamos a ver cómo simplificamos la experiencia para cada usuario final. Ok, hay una última pregunta que le voy a hacer a la audiencia y a los expertos, ¿verdad? Que fue de la audiencia como tal. Nos preguntan aquí si es necesario tener algún tipo de federación con el portal de Intune. Yo creo que estamos hablando sobre identidades en este caso. ¿Algún experto quisiera contestar esa pregunta? Creo que es sobre identidades en el directorio activo. En este caso, o sea, los usuarios, en mi opinión, ¿verdad? Deberían estar sincronizados con el portal de Azure Active Directory y cada usuario se le va a asignar una licencia a través del portal del directorio activo en Intune. Así que creo que a nivel de federación no es necesario que sea federado el usuario, pero debería de estar en el directorio activo sincronizado en el portal sin ningún problema para que esa identidad pueda autenticarse y podamos asignar la licencia a ese usuario final, digamos. ¿Okay? Bueno, ha sido una excelente sesión a nivel de preguntas y respuestas. La audiencia sigue haciéndonos varias preguntas, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestra sesión en el día de hoy. Quiero agradecer a todos los que pudieron atender en el evento de hoy y de hecho a todos nuestros oradores y que hicieron posible esta sesión. Para todos los que nos atendieron, muchas gracias y esperamos verlo en nuestra próxima sesión. Que tengan una feliz semana y un gran día. Muchas gracias a todos. Los vemos luego. Gracias a todos.